Dios te bendiga, hermano. Qué alegría vernos nuevamente, qué alegría verte. Es verdad, no te veo, pero tal vez tú me estés viendo del otro lado. Estabas esperando la palabra del día domingo y bueno, ha llegado. Domingo 30 de agosto, último domingo de agosto. El próximo domingo es Santa Cena, primer domingo del mes de septiembre. Como siempre quiero dar un saludo a los hermanos que están más lejitos allá en España, a Alicia y a todos aquellos que nos ven, que nos siguen, a nuestra hermana Sandra que está en Suiza, también a la provincia de Buenos Aires, a Mar del Plata, nuestra hermana Rita con su familia, también a la tía querida y hermana en Cristo Elsa, que el Señor te bendiga, ella está en azul. También a la gente de Olavarría, a Sonia, a Dora, a todos, a Tito, a todos los que están en Olavarría, que el Señor los bendiga y un caluroso abrazo de este lugar. Amén. De acá, desde San Francisco Solano, partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Y quiero en este día referirme, por supuesto, no hay otro motivo más de poder estar hablando de los momentos difíciles que estamos viviendo. Nuestro país ahora se ha transformado después de haber sido un país bendecido en cantidad de infectados, en cantidad de fallecidos, lamentablemente. Hoy estamos en los primeros, está mal decirlo, pero números, si se quiere, como para definir la cantidad de personas fallecidas e infectadas. Estamos en los primeros lugares y está peligrando también la situación sanitaria del país, no solamente en Capital y en el AMBA, sino también se extendió hacia todas las provincias. Y estamos en un momento muy complicado, donde la gente decidió romper las cuarentenas, decidió salir y bueno, y el gobierno, visto que ya no había marcha atrás, ha dado una especie de libertad condicionada por cada uno, que cada uno se cuide a su manera, respetando algunos protocolos. Y es un momento difícil, mucha gente se está contagiando, aún ya tenemos contagiados en nuestra propia iglesia. Y bueno, y como pastor, como hombre de Dios, todos los días me están llegando comentarios, incluso hablo con personas, hablo con hermanos, me llaman todo el tiempo, hablo con vecinos, y tratando de encontrar en mí una respuesta a todo lo que está pasando. Y verdaderamente, bueno, se me hace difícil porque no tengo la respuesta. Como siempre digo, este sistema que el Señor nos ha permitido en este tiempo de poder llegar con la palabra, no solamente a la iglesia, a los hermanos creyentes, sino también esta posibilidad nos hace llegar a aquellos que están apartados, que tal vez estuvieron en una iglesia, en un cuerpo, en una congregación y hoy ya no lo están, y aquellos no creyentes que están viendo por primera vez y están diciendo, a ver qué hablará este tipo ahora, qué querrá decir. O alguno le ha dicho, mirá, escuchalo, tal vez te guste, tal vez no. Y por supuesto, quiero tratar de enfocar esto que estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios. Y en estos tiempos tenemos que empezar a hilar un poquito más fino con la palabra. Tal vez tengamos que ser un poco más exigentes a la hora de explicar y a la hora de ser. Somos comunicadores, somos almas que queremos ganar, valga la redundancia, almas para Cristo, pero hoy entendemos que el tiempo se está acercando y entendemos ya que tenemos que hablar tal vez con un tono un poquito más elevado o con una afirmación de la realidad más definida en la palabra y no tanto
en el acomodo de la palabra hacia ciertas circunstancias humanas. Tal vez en este tiempo tratar de ser un poquito más explícito y poder hacer que se entienda mejor la palabra. No con eso faltar el respeto a nadie, lejos está de mí. No con eso tratar de convencer por miedo, lejos está de mí. Uno es un comunicador de parte de Dios. Suelta la palabra es semilla, la palabra cae en el corazón de cada persona y el Señor es el que le da el crecimiento. Muchos en estos tiempos me preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué pasa todo esto? Otros me dicen, ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Otros lejos, muy lejos de todo, dicen, Dios no existe. Pero me ha tocado vivir una frase media parecida, pero más tajante y pujante en mi vida, de una persona que conoció a Cristo una vez, se alejó, volvió, se alejó, volvió, se alejó largo tiempo, volvió un tiempito, se volvió a alejar. Y en todos esos tiempos empezaba a caminar una vida lejos de Dios y acercándose a otro tipo de dioses, de lo que usted se puede imaginar. Y se acerca esta persona a mí después de haber tenido un hecho fatal, después de haber perdido a un ser muy querido. Pidió hablar conmigo. Un domingo antes de la reunión estuvimos en la oficina hablando por un buen tiempo. Se largó a llorar esta persona, me abrazó y me dice, ¿por qué me hizo esto Dios? ¿Por qué Dios me hizo esto a mí? Y entonces, entre la compasión que uno tiene y el amor de Dios que uno tiene ante el abrazo y el tratar de consolarlo, dentro mío explotaba y quería salir algo que no salió y que tal vez lo diga ahora. Pero, ¿por qué buscar el causante en Dios cuando vos te alejaste de Dios? Y no quiere decir que porque vos te alejaste de Dios, Dios te haya producido ese mal. No. Se produjo porque es parte de la vida, se produjo porque fue, en realidad fue un hecho buscado por la tercera persona o por la persona que tuvo este hecho fatídico. Pero ¿por qué echarle la culpa a Dios? Como si fuera que nosotros estamos muy en cuenta a Dios, con Dios. Y entonces, como digo, yo tengo tres personas, tres oyentes distintos. Aquel que cree en Dios, aquel que dice soy creyente, aquel que no cree en Dios y aquel que está apartado de Dios. Quiero tratar de llegar a los tres y quiero tratar de llegar en esta tarde con un versículo muy conocido o con 2 o 3 versículos conocidos. Pero déjeme decirle que también en este tiempo estamos viviendo un problema político, social, tremendo, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo entero, donde hay un modelo de verdad que está saliendo a la luz ya de hace unos años y que no es una verdad. Y todos los políticos generalmente se manejan con esa verdad, y es la posverdad. La posverdad es una mentira o es una verdad, según como usted la quiera poner. Vamos a poner que la posverdad es una verdad que otros tratan de hacer pasar por mentira. Y entonces fogonean todo el tiempo, fogonean y hablan y le dan un marco y le dan un matiz y le dan un sentimiento a esa verdad que la transforman en mentira o pretenden transformarla en mentira. Y como están todo el día fogoneando y hablando, esa verdad que es una verdad única y verdadera, verdad, se va transformando en verdad dudosa y en algunos casos hasta mentira. Esa es la posverdad. Y
En muchos de los casos, en las personas que están enfrente mío ahora, no sé cuál es tu caso, si sos parte de la iglesia, sos creyente, si te apartaste de Dios, o si por primera vez escuchás la palabra de Dios. Quiero decirte que también en muchos ámbitos se maneja esta posverdad. Aún dentro del marco de la iglesia se maneja esta posverdad. Y usted me dirá, pero ¿cómo pastor me está diciendo eso? Déjame ir a la palabra en esta tarde y quiero compartirla y quiero explicarla y quiero hablar lo que el Señor puso en mi corazón. Muchos creyentes vienen a mí o van a cualquier otro pastor, a otro hombre, a otra mujer de Dios y le dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Y es más difícil hablarle a un cristiano, entre comillas, que a uno que se apartó o a uno que no cree en Cristo. Porque a uno que no cree en Cristo es la oportunidad cuando dice, Dios no existe, o ¿por qué me pasa esto a mí? Porque uno va y le dice, bueno, mirá, tenés que acercarte a Cristo. Y el otro por ahí que estuvo en Cristo alguna vez y se apartó y anda dando vueltas por ahí, bueno, esta es la oportunidad para que vos vuelvas a Cristo. Entonces es más fácil la respuesta. Pero qué difícil es cuando nos encontramos con personas que creen que porque vienen a la iglesia tienen todas las de ganar y tienen a un Dios que lo pueden tener a consultar en cualquier momento, también se puede hacer, pero a un Dios que va a acudir en todo y en cuanto les digan y lo necesitan y en cuanto y cómo lo acomodan para que ese Dios haga algo por su vida. No manejando todas sus áreas, sino algunas. No manejando lo que le conviene a Dios, sino lo que le conviene al hombre. No haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo la voluntad propia. Y ese tipo de personas, de creyentes, son los que se toman de las palabras. Y hay una palabra muy conocida que venía a mi corazón en estos tiempos y se está dando mucho por todos lados y la gente se agarra y se toma, y está bien que así sea. Está bien que nos tomemos de la palabra, porque la palabra sí son promesas fieles y son verdaderas. Y yo quiero leerte o hablar, reflexionar sobre 3 versículos bíblicos, 2 salmos y un pasaje del Levítico. Pero voy a leerte el más conocido, el Salmo 91. Amamos el Salmo 91, lo sabemos de memoria, nos tomamos del Salmo 91. Andamos por la vida haciendo cualquiera, pero nos tomamos del Salmo 91. Nos alejamos de Dios, vamos por ahí, pero nos agarramos del Salmo 91. Y cuando queremos hablar de Dios, el Salmo 91 lo tengo en mi pared, yo lo tengo en un reloj. Me regalaron, gloria a Dios por los hermanos que me lo regalaron, pero lo tengo en el reloj, lo tengo en la mesa de luz, lo pongo en la pared, pero no lo llevo en mi vida. Y de eso se trata. Muchas veces la posverdad entra en nuestras vidas a través de pasajes, versículos que sí son verdad, que sí fueron vividos, que sí fueron realizados, escritos, pero que la persona que lo escribió lo vivió, y no la persona que lo lee lo puede llevar a cabo para que se haga real en su vida. El Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del, y usted lo sabe, Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que arde en la oscuridad, ni morada que en medio del día destruya, ni mortandad, que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra,
¡Wow! Eso nos tomamos. Caerán a mi lado 1000 y 10.000, caerá el vecino, el chusma de la iglesia, caerá el pastor. No, pastor no. Caerán fulano, mengano, los que me hacen mal, 10.000 caerán y a mí no me tocará. Mas a ti no te llegará, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Muchos se toman de esto. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece y en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo responderé, con él estaré, yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios. Tremendo salmo, mi hermano. Este es el salmo que generalmente leemos cuando estamos en aflicción, cuando nos queremos tomar de Dios y cuando le pedimos a Dios. Pero déjeme decirle que este salmo no lo escribió cualquier persona. Este salmo lo escribió un hombre que nunca leyó un salmo, un hombre que escribió salmos. Este salmo lo escribió Moisés. Y Moisés no fue un gran escritor de salmos, sino que Moisés fue escribiendo lo que fue viviendo. Moisés escribió el que habita al abrigo del Altísimo. Y acá es muy lindo empezar a leer lo que sigue y todo, pero no paramos en la primera frase que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Como si nosotros hubiésemos tomado, hacemos propio el salmo y decimos, nosotros habitamos al abrigo del Altísimo. Pero déjeme decirle que habitar no es leer un salmo. Habitar es habitar. Habitar es tener pertenencia. Habitar es como en la misma forma que usted habita en su casa. Tiene su lugar en la mesa, tiene su lugar en la pieza, tiene su lugar en la puerta, en la pieza. Habitar es tener beneficios, pero también tener responsabilidades. Habitar es un lugar donde uno pertenece. Y en el lugar donde yo pertenezco, en mi casa donde yo pertenezco, a mí me conocen. A mí me esperan. A mí me esperan. No voy a ir a mi casa cuando se me antoje. A mí me esperan todos los días. Tengo que hacer algo por mi casa. Hay una casa donde yo pertenezco, ahí habito. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo de Dios. La primera palabra que nosotros encontramos acá es habitar. Y no porque la leemos, sino porque para recibir todo lo que viene debajo, tenemos que habitar. Y habitar tiene sus derechos, pero también tiene sus consecuencias. Derechos y obligaciones que tenemos en el lugar donde habitamos. Moisés tenía derecho. Moisés habitó. Si habitar es ser obediente a la palabra de Dios, Moisés lo tuvo. Moisés estaba en la comodidad de su hogar, con sus hijos, en un buen lugar. Pero él habitó en el Señor. Habitó el que habita al abrigo del Señor. Habitó en el abrigo del Señor. Cuando en aquella oportunidad él vio la zarza que lo llamaba. Y él estaba tranquilo. Sin embargo se acercó y esa zarza le habló. Y él le tuvo que creer a esa zarza. Dice que la voz de Dios estaba en esa zarza. Y esa voz le mandó a Moisés a decirle: Moisés, tú vas a sacar a mi pueblo. Moisés era un pastor en ese tiempo. Un pastor de ovejas que ni siquiera eran de él. Pero estaba cómodo con su mujer, con sus hijos.
Sin embargo, salió de la comodidad y obedeció. Y se fue a decirle a Faraón y decirle, mirá, me dijo, ¿quién te dijo? Me dijo Dios, ¿qué Dios? Si hace 400 años que su Dios no se acuerda de ustedes, lo dejó en este lugar. No, pero mi Dios me dijo, ¿qué Dios? Habitar es hablar de ese Dios que nadie conoce y que los demás te toman por loco, por tonto, por estúpido. Habitar es cuando vos le decís a una persona, escuché la voz de Dios, hablo con Dios. ¿Cómo es eso que hablas con Dios? Sí, no lo sé. ¿Cómo es la voz de Dios? No lo entiendo, no sé cómo es, pero lo entiendo. Habitar es animarse, como se animó Moisés a enfrentar todas las dificultades, porque él escribió este salmo. Y a él le daba autoridad de decir, yo habité bajo la sombra, habité al abrigo del Altísimo y ahora puedo morar bajo la sombra del Omnipotente. Habitar es mi hermano, mi hermana. Cuando hablamos y nadie nos escucha. Habitar es hacerse cargo de un montón de personas, dejando la vida propia. Dice que Moisés sacó a 600 hombres de Egipto. Pero no solamente 600 hombres más mujeres. 600 hombres más mujeres y más niños. 600.000 hombres, 600.000 hombres más mujeres, más niños. 600.000 hombres más animales, más bestias. 600.000 hombres más ancianos. 600.000 hombres más carros, más animales. En total se cree que superó los 2.500.000 personas. Entre hombres, mujeres, niños, ancianos y aún otros que no eran hebreos, que también estaban cautivos en Egipto. Morar, habitar. Habitar es también andar 40 años en el desierto, errante y equivocado, no porque uno haya estado errante y equivocado, sino porque los demás estaban errantes y equivocados. Habitar es después de andar 40 años en el desierto, soportar las habladurías. Miren, hermanos, si hay una cosa que nos identifica a los hombres de Dios, es dejar nuestro lugar para ponernos en el lugar de los demás. Es ya no tener una familia, esposa, hijos, nietos. Ya ahora es mucho más grande. Habitar es ser compasivo con el otro. Habitar es que cuando vos estés comiendo, tal vez tranquilo, en una reunión familiar, recibas un llamado telefónico y te amargues, te pongas mal cuando un hermano, una hermana te está llamando porque tiene necesidad de una palabra, de un encuentro. Eso es habitar. Eso es dejar lo tuyo para ir a los demás. Y peor aún cuando los demás no te entienden y tal vez hablan de vos. Eso es habitar bajo el abrigo de Dios. Eso es habitar en Dios. A veces, personas que no entienden, personas que escuchan tal vez 1000 palabras y se toman de una para descalificarte. Ahora yo quisiera saber por qué no te tomas de las otras 1000 buenas. No te tomes de una fuera de contexto. Habitar es saber callar cuando hay que callar. Moisés habitó, llevó a ese pueblo adelante. En medio del desierto vino su suegro con sus nietos, que eran hijos de Moisés, y con su esposa, recién ahí. Habitar es soportar las habladurías de todo lo demás. Habitar es llegar, que muchos lleguen a la tierra prometida y que tú te quedes afuera y no la veas. Eso le pasó a Moisés, por eso él tenía la capacidad de hacer este salmo. Y entonces cuando vemos
nosotros que no somos hacedores de salmo, somos leedores de salmo y nos apropiamos de este salmo y decimos sí porque el Señor me promete, sí porque el Señor me dijo a través de este salmo, a través de esta palabra, y está bien tomarlo porque es para vos, es palabra de Dios, es sí, amén, es para vos, pero primero tomá lo que dice, yo tengo que habitar, el que habita en la morada de Dios. Yo tengo que habitar en el abrigo del Altísimo. Yo tengo que morar en la casa de mi Dios. Y morar en la casa de mi Dios no es ir de vez en cuando, es ir a la casa de Dios, interiorizarme, ver, ser parte del cuerpo. No enojarme un tiempo, apartarme y después venir y saber que te van a estar esperando. Y claro, ¿quién te va a echar? Nadie te va a echar. Pero no te hagas cargo después de este salmo. A Moisés le tardó 45 días antes de morirse para dejarle una carta y decirle, si oyeren atentamente la voz de Jehová su Dios, van a tener todas estas bendiciones y le alcanzarán. No lo duden, no se aparten de Dios, porque Moisés sabía que la generación que iba a entrar también se iba a perder, porque no le iban a hacer caso a Dios, pero él les dejó Deuteronomio, si oyeren atentamente la voz de Jehová su Dios, van a recibir todas estas bendiciones. Y cuando leemos Deuteronomio 28 nos hacemos de todas. Será llena la bandeja, sí, no me faltará nada, sí, por un lado, por 7 lados vendrán a atacarme, sí, pero los vamos a sacar por 70 lados, sí, porque mi economía va a estar buena, todo lo que tú quieras, pero hacete cargo de la primera parte. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas cosas van a venir. Esto no lo escribiste vos, esto lo leíste. El que lo escribió tuvo autoridad. Y si nosotros lo tomamos, lo leemos y nos apropiamos, nos estamos haciendo cargo de una posverdad, de una verdad que no nos corresponde, de una verdad que la estamos adornando, la estamos llevando a consecuencia a nuestra vida, a nosotros, pero no la vivimos, entonces no nos corresponde y entonces sí es una posverdad. Es una verdad en la vida de Moisés, fue una verdad, pero no es una verdad en mi vida, porque no estoy haciendo nada para recibir esta palabra. Tengo que ser claro, mi hermano. Ya no puedo darte vianda, ya no puedo darte leche. Los tiempos se están acortando y tenemos que crecer. Si queremos ver la tierra prometida y queremos tomarnos de esta palabra, no tenemos que leerla, tenemos que escribirla. Tú tendrás que escribir tu historia. Yo voy a tener que escribir la mía como hombre de Dios, como pastor de la iglesia. Salmo 23, David. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me llevará. Entonces cuando leemos y la damos, se la damos a todos. Sí, Jehová es tu pastor. Mirá lo que la palabra dice. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él me llevará por buenos pastos. Hasta tenemos la delicadeza muchas veces de decir que en el lugar donde nos estamos congregando no nos dan buen alimento, no nos llevan a buen pasto. He recibido personas que me hablaron de pastores que sí, iba allá y no me dieron buen pasto, quiero venir acá. El Señor es mi pastor y nada me faltará. La primera parte es la que tenemos que leer. Dios es tu pastor. Dios es tu pastor. Si Dios es tu pastor, ¿por qué no te dejas guiar por Él? ¿Por qué te conducís por donde vos quieras y después le reclamás a Dios como me reclamaba esa persona que vino a hablar conmigo a la oficina? ¿Por qué Dios me hizo esto? Muchas veces nos manejamos con la posverdad, aún dentro de la iglesia. Déjame decirte que a lo largo de la historia hubo hombres que escribieron las páginas de la Biblia y pasaron a la historia. Hubo hombres y mujeres que aprendieron a habitar bajo el abrigo del Altísimo. En una oportunidad
Había 3 jóvenes que habitaron en la vida del Altísimo, que estaban habitando en la presencia de Dios. Y por habitar en la presencia de Dios, el rey dijo: arrójenlo al horno de fuego, caliente en el horno 7 veces más, 10 veces más. Y así lo hicieron. Y esos jóvenes siguieron habitando bajo el abrigo de Dios. No se amedrentaron, no huyeron. Hoy hay personas que se relajaron de la pandemia y también huyen de la iglesia, salen de la iglesia. Parecería que ya están incómodos, parecería que ya no pueden esperar nada. Y todavía no se ha lanzado una bala y ya estamos renunciando. Estos jóvenes no renunciaron. Habitaron bajo el abrigo del Altísimo. Y bajo el abrigo del Altísimo lo echaron en un horno. Pero dice que dentro de ese horno, aquel que aún no había aparecido en la historia visiblemente, pero que estaba, el Hijo de Dios, Jesús mismo, empezó a caminar en medio de ellos. Y dice que cuando el rey lo vio, dice ahí, uno que parece el Hijo de los dioses, era Jesús mismo, que estaba en ese lugar con esos 3. Ese mismo Jesús que todavía no había aparecido en la historia, hoy está acá en medio de nosotros. Hoy está acá en esta pandemia. Ya no para que tú leas los salmos, ya no para que tú leas Deuteronomio, sino para que nosotros escribamos los salmos. Y escribamos ese Deuteronomio que le llevó 45 días a Moisés para la generación que viene. Escribí, tenés tiempo de escribir. Escribile a tus hijos y decirle: ¿qué estás haciendo en este tiempo? Si nos estamos escondiendo como Gedeón para que nos vengan a robar, o estamos saliendo a la batalla no con la cantidad, con la fuerza que nosotros queremos, sino con la que Dios nos da. Son tiempos difíciles, hermano. Y dice que veo 4, dijo el rey, y veo uno semejante al Hijo del Hombre. Jesús mismo aparecía en la historia. Esos hombres habitaron bajo el abrigo de Dios. No se separaron de Dios. Dice que Daniel mismo fue arrojado a los leones. Y dice que Daniel caminó entre los leones ni siquiera lo tocaron, y el rey le dijo: Daniel, amado, ¿has podido librarte de los leones? Y de allá del horno le dijo, del foso le dijo: sí, rey, yo no te he fallado a vos, ni le he fallado a mi Dios. Y entonces podemos esperar respuesta de Dios. Estamos en condición de pararnos frente a Dios y de decirle: Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Esos hombres se atrevieron a escribir la historia. El mismo Jesús estaba con ellos. Ese mismo David que dijo: Jehová de mi pastor, anduvo después de haber sido ungido rey, anduvo como pordiosero, como loco, escondidos en las cuevas, armando ejército, haciéndose pasar por loco, comiendo del pan sagrado. Ese hombre escribió la historia. Ese hombre no leyó salmo. Cada salmo que él escribió, una gota de sangre, una gota de lágrima. Pero nunca se sintió solo, porque Dios estuvo con él. Yo no sé con qué autoridad nos atrevemos a leer las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que nos da autoridad ahora a nosotros para poder reclamarle a Dios que no nos pase lo que nos pasa? Déjame decirte que el mismo Cristo que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, y con Daniel y con David,
está hoy en medio tuyo. Está hoy en medio mío. Déjame decirte que todos los ataques del enemigo son para desgastarte y debilitarte. Porque aunque no hayamos hecho lo de Moisés, lo de David, lo de Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, Cristo lo hizo por ti, Cristo lo hizo por mí. Y aunque no seamos hacedores de salmos, los podemos leer. Y a través de Cristo podemos hacernos de su palabra. Todo ataque del enemigo te desgastará y te debilitará y te dejará solo, sola, te apartará y serás presa fácil. No pierdas el tiempo en este tiempo. Al enemigo no le tiene que ser fácil apagar la luz que Cristo encendió en nuestro corazón. Y ahora le hablo a los creyentes y a los que están apartados. Tal vez las circunstancias de la vida te alejaron, te apartaron y hasta dijiste no hay Dios, pero en las noches cuando estabas solo, sola, necesitaba esas llamitas empezar a encender y empezabas a hablar con Él. Es tiempo de que vuelvas. Es tiempo de encender esa nueva luz. Si no conoces a Cristo, me es más fácil decirte, querés recibir todas estas promesas, querés que tu Dios, querés confiar en tu Dios, querés que la peste no te toque, querés que el Señor ponga a tus ángeles, aceptá a Cristo, estás a tiempo. Y si sos uno de esos creyentes, que crees que por eso lo hecho de ir a la iglesia, de congregar y saber la palabra, sos merecedor de todo, déjame decirte que sí. No por mérito propio tuyo, sino porque hubo un mérito en la cruz, el Calvario. Pero no puedes esquivar el habitar junto con Dios para recibir las promesas. Si tú quieres morar bajo la sombra del Omnipotente, si yo quiero morar bajo la sombra del Omnipotente, tengo que habitar primero. Habitar y cohabitar con mis hermanos. Hermanos, son tiempos difíciles. No solo Moisés estaba dispuesto a estar en la presencia de Dios para pasar lo que pasó, sino que también tuvo la capacidad de dejar a las generaciones que venían estos hermosos libros del Pentateuco escritos por él. Y el último, el fabuloso libro de Deuteronomio, que le habla a las generaciones que iban a venir. Esta es una batalla, mi hermano, que algunos las pasaremos, otros no. Tal vez yo no la pase, tal vez tú sí, tal vez yo la pase, tal vez no. Pero algo tenemos que dejar escrito. Yo quiero hacerte un desafío, iglesia, en esta hora. Quiero hacerte un desafío, hermano, hermana, amigo. Y es de que te atrevas a escribir un salmo. Que no sea ese salmo que escribió David, que escribió Moisés, que escribió Coré, que no sean esos salmos. Que sea un salmo personal de tu vida, de lo que Dios hizo en tu vida, para que lo dejes a las generaciones que continúan después de ti. Iglesia, que el Señor te bendiga. Mi intención es acercarte a Cristo. No es mi intención hablar con una voz superadora, altanera, lejos está de mí. En mi corazón es que tú no pierdas esa corona que el Señor te dio un día. Que el Señor te bendiga. Será hasta el domingo que viene, si Él quiere, en un nuevo culto de Santa Cena. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Al que está sentado en el trono,
Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de